Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de ver la sociedad con otros ojos. Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página. El programa número 152. Hoy que yo creo que es 20 de agosto, ¿estoy bien? 20 de agosto, se nos va el año. Pensaba ayer, y de pronto no tiene una vinculación directa con lo que vamos a trabajar hoy con nuestro invitado, o tal vez sí, pero pensaba en relación a un autor puntual, de que me gusta mucho leer. Estoy hablando de George Lukács, un húngaro, que pensaba en torno a, que tal vez en su juventud, ¿verdad? En sus primeros escritos, pensaba sobre todo en esta función que tenían los cuentos como metáfora para la vida, como posibilidad para proyectar posibilidades utópicas, darle un sentido, de alguna manera estructurar, preparar al otro. Y pensaba esto, ¿no? En relación a poder como colocarlo a la altura de la actualidad, ¿no? La función que cumple hoy el cuento y qué cuento. Y vengo caminando por la calle y me encuentro con mis cuentos preferidos de los hermanos Grimm, tirado en la calle un día de lluvia, estaba un poco mojado. Y dije, bueno, yo no creo nada más allá de la materialidad que veo, pero entiendo que esta casualidad es una casualidad muy grata y me lo voy a llevar para mi casa, así que lo perdió marchó así, de punta a punta, como con calidad de snack. Y de alguna manera, bueno, pensaba este lugar de los cuentos, Caperucita Roja, en ese proceso de pasaje de la niñez a la adolescencia, los peligros de la vida mundana, del vínculo con los hombres en un mundo machista. No sé si estaba pensado así originalmente. Hay algunas explicaciones de que ese cuento ya existía de antes y los hermanos Grimm de alguna manera lo reacomodaron, lo tunearon un poco. Yo tenía un laburo hace un tiempo en una metalúrgica, había un par que le decían los hermanos Grimm porque siempre estaban de cuento. Y de alguna manera Lukács trae esta idea de que el cuento puede significar una explicación que le dé sentido a la vida. Entonces imaginaba por un momento cuando llevaba a mi hija a la escuela los que se moldearon viendo a Lazy Town o a Pinky Dinky Doo o a los Backyardigans, en fin, Jimmy Neutron, Bob Esponja. Si Lukács pudiera ver un instante el lugar del cuento y los cuentos, porque también, a ver, recordaba cuando de niño pedía que me contaran un cuento y el cuento me daba, bueno, algo que no era el cuento en sí mismo, tal vez, porque a veces era un cuento repetido que uno ya sabía cómo iba a terminar, como ir a ver el Titanic, ¿no? Pero en algún punto el cuento significaba mucho más allá que la explicación de aquello y significaba valores, justicia, instituciones, cuidados, roles, representación. Y eso de alguna manera va como colocando palabras en la forma en cómo los seres humanos se van pensando. Entonces en ese punto puedo coincidir con Lukács en este lugar del cuento. Del cuento que cuando yo era niño era los superamigos, ¿no? Sí, a veces se mezclaba algún Scooby-Doo. Estoy tentado, Camilo, de invitarte porque te miro de reojo ahí. Como todavía no hicimos la presentación formal de nuestro invitado y al no tener a mi tradicional compañero a la derecha, voy como buscando en algún punto complicidad. En esto que el cuento termina siendo una especie también de subjetivación, de lugar en donde, bueno, muchos miramos algo o escuchamos algo que luego nos da el mismo mensaje a todos. Claro, en la transposición uno imagina con lo que tiene, entonces cada uno imaginará lo que puede con lo que le están contando, pero tiene el arte del cuento, tiene una posibilidad de construir intersubjetividad, colectividad subjetiva, pensamientos que hacen a los valores, a ese lugar que cumple el cuento y que, bueno, ayer me colgué a pensar que era importante traerlo en una pie de página. Así que con esta introducción un poco romántica en algún punto, recuperando el valor del cuento, vamos a pasar de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladura, porque bueno, hoy tenemos varios cuentos que tienen mucho que ver con la actualidad política y a veces poder mirar por fuera del cuento nos habilita a tener una mirada tal vez
con algún pasaje a la madurez, como hubieran querido los hermanos Grimm que tuvieran aquellos que leyendo algún cuento podían como metafóricamente entender la vida de otro lugar. Vamos a la entrevista. Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página. Con nosotros hoy en A Pie de Página, Camilo López, compañerazo de facultad, profesor, doctor, cientista político, analista, en fin, amigo del alma. Bienvenido, compañero. Muchísimas gracias por la invitación y arriba los que escuchan. Arriba los que escuchan. Yo tenía un amigo que cada tanto en alguna ocupación me decía, arriba los que se duchan. Y bueno, porque empieza como que hace, profesor, empieza como a escasear un poco los cuidados más personales, porque uno en una lucha se aboca a la responsabilidad colectiva, entonces de repente se olvida de higienizarse porque es una cuestión privada muy liberal y preferible el soldado, porque hay que ir a defender la... Bañarse siempre es liberal, ¿no? Una cosa... Y sobre todo conservador o peor. Bañarse todos los días de mañana es una cosa que... ahí con esa pegaron el clavo. Ya no te aguanto, ya ni escuchar. Te dejé tirado, flaco, disculpame. No, estoy hecho un conservador de pura cepa. ¿Te bañás todos los días? Regularmente. Estoy hecho, por eso me he dado cuenta que con el paso del tiempo me estoy poniendo una vez por mes. No, eso ya, eso no tengo tanto como para derrocharlo una vez al mes. Tengo que, en consonancia con ese conservadurismo, conservar el pelo que me va quedando. Claro. Profesor, usted nunca deja tirado, así que no se preocupe. Estamos. Tendrá que ayudar a buscar el auto. Me parece muy bien. Sí, porque no sé dónde lo dejé. Para la próxima le vamos a poner una alarma de búsqueda, digamos. Voy a tener que conseguirme un lazarillo, ¿viste? O algo que me acompañe por el mundo. No es mala esa. Hay unos perros también que reconozco. Capaz que hay que decirle que entierre un huesito próximo ahí al auto y a partir de ahí que... Bueno, estábamos en la presentación de Camilo, bienvenido siempre. Él nos tiró 3, 4 puntas ahí por donde puede pasar la charla. Pero arrancamos por los cuentos. Pero arrancá por donde vos quieras, exactamente. Si la consigna es los cuentos, no estaba preparado. Mire lo que le traje, profesor. Mire esto, mire qué maravilla, qué maravilla, pero usted tiene la parte de arriba. Tengo como 3 en casa de eso. Y lo interesante es la camiseta del Club Atlético River Plate. Imagino que viene por ahí, del Darcenero, del Club de la Aduana. Pero esto es una calcamonía. Se ve nos mate con el... Probablemente está intervenido este tema. Probablemente uno de los himnos de fútbol más lindo, lo hemos, exactamente, de los más bonitos. Después del de Liverpool. Bueno, el de Liverpool está, yo creo que sí, puede estar en el podio. Huracán Buceo también está en ese gran círculo selecto. Que la cosa viene brava, viene soplando el huracán. Viene soplando el huracán desde la playa y ya lo anuncia un barrio entero. Ese es el Huracán Buceo. Es un precioso himno junto al de Sudamérica, que me parece también... A ver, el de Sudamérica no me acuerdo. El de Sudamérica dice: ya rueda la guinda, señores, laten corazones, y de la tribuna se escucha vivan los buzones. Esto no es pavada, señor, no es verdurita. No lo tenía. Es un gran himno, sí, y para mí el más poéticamente más interesante, ya que estamos hablando de narraciones, que además cuentan sobre nuestra idiosincrasia, sobre el barrio, sobre distintos territorios, espacios que construyen esas identidades. El de Mar de Fondo, que no sé si sigue existiendo, como me imagino que sí, como institución. En cualquier momento alguna sociedad anónima compra Mar de Fondo y se juega Libertadores en 3 años. Claro, Mar de Fondo tiene un fantástico himno que va recorriendo la alineación de Mar de Fondo en la época en la que la alineación de los equipos era 1-5, era, dice, como su arquero no hay otro igual, son sus tres halbacks, una maravilla, sus 2 backs, son sus 3 halbacks, una atracción, y sus 5 forward que causan admiración, ¿no? Lo que muestra otra época. Supongo pero siempre con un ritmo de murga, ¿no? Sí. No tengo muy claro en qué momento los himnos de fútbol se transforman en himnos de murga, ¿no? Allí habría que echar mano seguramente al trabajo de Milita Alfaro, que es nuestra gran historiadora de la cultura popular, ¿no?
Y bueno, esta mezcla entre el fútbol, el carnaval, construye estas narraciones sobre nosotros, ¿no? Hoy estábamos hablando de los cuentos, como los cuentos siempre son formas de construir sentido a partir de momentos muy específicos. Por ejemplo, la fábula de los tres chanchitos se populariza a través de Disney luego de la crisis de 1929, ¿no? Entonces, también esa lógica de la seguridad de dónde invertir o dónde poner el esfuerzo. Y que el trabajo además era la forma de salir adelante, y la base de la fortuna también. Esa lógica, ¿no? Cómo se construyen esas narraciones. Bueno, por eso es bien interesante, siempre teniendo en cuenta que esas narraciones o esos cuentos son... en sus distintas formas, en el cuento infantil, pero también en las narraciones que políticamente se quieren construir a partir de la idea de patria, la idea de nación, la idea de república, la autocontemplación de nuestra democracia o lo que fuera, siempre son maneras de darle sentido, muchas veces recurriendo al pasado, a un pasado que no necesariamente es real, sino una reconstrucción, ¿no? Sí, la mitología de Artigas, por ejemplo. Artigas, sí, y bueno, y siempre y para darle sentido a un presente y para proyectar acciones futuras. Claro, eso hace que también el pasado sea una disputa. Claro. ¿No? Que el pasado sea un campo de batalla, que las cosas no sean obviamente así. Es que el pasado es presente, en el sentido de que lo que pasó tiene una significación permanente en el presente y en ese sentido es presente. Había un historiador originalmente francés que se va a pelear la guerra civil española y se queda en España, Pierre Vilar, que decía que ser contemporáneo es poder leer el diario y sentir que uno se identifica con ese presente, ¿no? De una forma más radical, un italiano de los tiempos de Mussolini decía, Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea, ¿no? Porque cada vez que yo me tengo que redefinir mis preguntas, mi posición con relación a ese pasado, es una interpelación que hago desde hoy, ¿no? Siempre nos interesan cosas por ejemplo, yo trabajo sobre el presente, pero también trabajo sobre el pasado, y de alguna forma las preguntas que me mueven, las dudas que tengo, las cosas que me hacen pensar, parten de estar parado en un lugar, ¿no? Son preguntas del presente. Totalmente. Lo que hacen es ir al pasado a poder responder cosas del presente. Decía Casusa en una canción, ¿no? A veces el presente es un museo de grandes novedades, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que les atribuimos mucha actualidad y sin embargo no lo son tanto. Esta semana conversaba con una colega, pues estábamos discutiendo, hablando de narraciones, ¿no? Muchas veces se presenta el Uruguay desde una narración de excepcionalidad, de insularismo, ¿no? El Uruguay es como una isla distinta a la región, está ajena a ciertas cosas, tiene características que lo hacen muy especial, ¿no? Y yo le pasaba ahora me puedo equivocar el nombre del texto, algo así como El mito y los hechos, escrito por Carlos Quijano a mediados de los 60 en Marcha, ¿no? Y Quijano arrancaba diciendo algo así como: este tiempo es un tiempo marcado por vertiginosos cambios tecnológicos, ¿no? Entonces uno leía el Quijano de la época y si no le avisaban que era Quijano y que eran los 60, uno compraba eso como una noticia de ayer. Como una noticia de ayer, ¿no? Y donde el argumento era de todo eso que está pasando en el mundo, de las grandes transformaciones que hay en el mundo, de los grandes avances, Uruguay tiene poca noticia, poco vínculo, poca reflexión. Y nuestro pensamiento es un pensamiento insular, ¿no? En ese contexto de grandes cambios. Y en realidad, si me lo mandaban por WhatsApp y no me decían que era Carlos Quijano, podía pensar que había salido ayer en algún medio de comunicación, sí, ¿no? A partir de alguna mente esclarecida que estuviera pensando en la coyuntura actual, ¿no? Hay algo de esto que estaba pensando ahora, y lo voy a pensar ahora en voz alta, ¿no? Pero si aquel pasado no está de alguna forma en el presente, es porque era insignificante. O sea, aquello que no está presente en nuestra vida, bueno, fue insignificante, por eso no quedó ningún rastro ni nada que nos haya interesado pensar hoy. Es siempre una operación política. Sí, claro. La reconstrucción del pasado siempre es una operación política. Yo voy a hacer no voy a entrar en el asunto del que yo trabajo, pero sí voy a usar esas herramientas para continuar la conversación, pero contarles
¿Por qué este asunto? Yo trabajo entre la frontera de 3 disciplinas, que son la ciencia política, la historia y las relaciones internacionales, y ahí me preocupa en un último tiempo trabajar los vínculos transnacionales que tienen actores extremistas de derecha. Esa es mi agenda. ¿Qué tiene que ver con esto? Que una de las cosas que me interesa mucho es ver cómo construyen narraciones, cómo construyen sentidos sobre lo que hacen, cómo releen el pasado y cómo operativizan ese pasado en disputas de sentidos, por ejemplo, sobre la memoria histórica, sobre la democracia, sobre los derechos, un montón de asuntos. Les cuento nomás para que sepan desde dónde vienen este comentario y volvemos a las narraciones como un asunto. Claro, esas narraciones son siempre, Pablo, una disputa política. No son neutras, ¿no? Y a veces son disfrazadas de mucho tecnicismo, ¿no? La selección de qué me acuerdo, pero también de qué me olvido, es una operación. Uno mismo está operando políticamente. Totalmente, porque cada persona tiene quiera o no quiera, eligió o no eligió, le tocaron, o son los de su época, o son los que construyen su trayectoria vital, unos lentes con los que es capaz de ver cosas y con los que otras no ve, ¿no? Y en esas tensiones navega, ¿no? Recién hablábamos y claramente los que estábamos acá construíamos una narración en la que por ejemplo, había un mínimo común denominador, que sabíamos que esos himnos de fútbol que estábamos hablando estaban vinculados a ciertos clubes, a ciertos barrios, ¿no? Incluso algunos clubes migrantes como River Plate, que viene de la aduana y se va al Prado, ¿no? Buena opción, ¿no? Bueno, un ascenso de clase. Está cerca de Liverpool, por eso. Claro. Bueno, además tienen una historia con una cancha que fue común, ¿no? Que la cancha de Liverpool y de River. No, la cancha de Liverpool era de Wander. De Wander. Lo que pasa es que ahí River le ganó al Alumni el 15 de agosto de 1910 y ahí utilizó una camiseta celeste, porque Alumni era roja y blanca a bastones igual que River, entonces para poder diferenciar usaron una celeste. Y esa victoria le significó a River salir campeón del mundo, porque el mejor fútbol del mundo estaba en River La Plata, y Uruguay a partir de ahí empezó a utilizar la camiseta celeste cada vez que jugaba representando a Uruguay, a partir de este triunfo de River Plate en la cancha de Wander, pero que es hoy Belvedere. Gracias, profesor, por esta preciosa narración que hoy podemos. Alfredo Echandi, le mando un saludo. Que hoy podemos, por ejemplo, ¿no? En esta narración acaba de decir el profesor Mariatti que River Plate fue campeón del mundo, ¿no? Eso, lo cual es una construcción narrativa de sentido, ¿no? Muy fuerte, que construye a partir de categorías del presente. Y un texto de Aldo Mazzucchelli, ¿no? Sí, no, pero está construyendo con categorías del presente. Eso que en el ¿no? River Plate se juega el mejor fútbol del mundo, yo diría que no es presente. Eso es pasado. Con categorías del presente, una Copa del Mundo, que en ese momento no existía, yo la traslado al pasado para darle sentido a un asunto y construir el origen, además, que en esa gesta gloriosa del Club River Plate, ¿no? Hay un origen de la mística de la camiseta celeste venciendo a un cuadro prestigioso, dando sentido a la noción de garracharrúa, ¿no? Que todavía no había sido forjada, pero que en esta narración sobrevuela este aire, ¿no? Pero todo esto en función de una cultura compartida, ¿no? Si no hubiese esta cultura compartida, estaríamos disputando este asunto. Y ahí es donde los espacios de disputa sobre la narración, los sentidos, está atravesado por la política, ¿no? Entonces uno podría decir, no, a ver, estamos construyendo una narración nacional con un componente de un equipo con un nombre en inglés, ¿no? Yo diría, no, tratemos de construir una identidad criolla del fútbol, ¿no? Que no esté venida por encima de la presión del fútbol imperialista británico. Hago una pequeña nota al pie, en esta nota al pie, que es que yo soy hincha de un equipo hijo del imperialismo británico porque soy hincha de Peñarol. Entonces, por lo tanto, digo esto, no estoy haciendo un ejercicio en el que salga ileso, ¿no? Pero bueno, ahí están los asuntos. Queramos o no queramos, por un conjunto de asuntos, por herencias, tradiciones familiares, espacios en los que nos criamos, o cuestiones ideológico-políticas, hacemos esas elecciones. Bueno, y es interesante porque esas narrativas hacen a cómo nos vemos, ¿no? Cómo se ve el país, hace cómo interpretan los partidos su historia y cómo interpretan algunos actores el pasado y cómo lo interpelan. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que me tiene muy preocupado en estos últimos tiempos son el debate sobre asuntos vinculados a la memoria histórica,
¿no? O sea, cómo uno puede... una cosa es ser revisionista con algo, ¿no? O sea, podemos sentarnos sobre este asunto de River, ¿no? Y el partido de River Alumni y ser revisionista en la interpretación. Entonces, Alejandro va a decir River fue campeón del mundo, yo le voy a decir, bueno, no, Pablo dijo, no sé si era el mejor fútbol del mundo, hay que discutir un poco, ¿no? Le digo, bueno, me parece un poco anacrónico hablar de Copa del Mundo en un contexto donde la Copa del Mundo no estaba, y ahí entramos en una discusión de revisión, de discusión sobre argumentos, pero no negamos una verdad. River jugó en tal lugar, usó tal camiseta, le ganó a Alumni, pasó esto pasó, existió, ¿no? Y tenemos una discusión de interpretación sobre el asunto. En las impugnaciones presentes, por ejemplo, sobre el pasado reciente, lo que hoy tenemos es un negacionismo, que es distinto a la revisión. La revisión podemos tener posturas analíticas diferentes, pero no negamos cosas, ¿no? Ahora, cuando yo niego la existencia del terrorismo de Estado, o pongo en igualdad de condiciones situaciones que no son comparables, o desando mínimos comunes denominadores de convivencia democrática, los mínimos de verdad que tenemos que tener como una sociedad para construir democráticamente sobre algunos asuntos, tenemos un problema. Bueno, esos son asuntos que a mí me interesan investigar y a los que le dedico el tiempo para el presente y también para el pasado, y tienen que ver con esas narraciones. Las construcciones de sentido son puestas en escena de narraciones sobre cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco habrán visto, perdonen que voy a viajar con una cosa, pero para hilar cuentos. Viajemos, ¿no? Entonces, déjenme contarles un cuento. Contarles un cuento. Hace poco habrán visto que la jefa de gobierno, la principal figura de gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajó a España. Viajó a México y se enfrentó fuertemente con el gobierno mexicano, y una de las cosas en las que quería participar era hacerle un homenaje a Hernán Cortés. Por si no saben, Hernán Cortés es la figura central de la conquista estoy utilizando los términos clásicos de la historiografía, de la conquista española en el Nuevo. La culpa fue de Cortés, dicen los mexicanos. Bueno, Isabel Díaz Ayuso es una figura clave del PP, del Partido Popular, es un partido liberal conservador tradicional español, pero del ala más radicalizada, más derechista del PP. El PP viene de una tradición donde muchos de sus cuadros proceden del franquismo, es la que reivindica esa ala, ese núcleo duro, y comparte narrativas hispanistas, por ejemplo, esta cosa de no hubo una conquista, hay una leyenda negra contra los españoles, contra la conquista, contra este periodo, y lo que hubo fue un encuentro donde los españoles llevaron la civilización, el cristianismo a estas civilizaciones. Por ejemplo, Vox, el otro partido extremista, el partido extremista de derecha español, recuerdo un post fantástico en el que mostraba a Cortés entrando en Tenochtitlan, ¿no? Y decía, hoy celebramos la liberación que Cortés hizo de los pueblos indígenas que estaban dominados bajo la fuerte dominación agresiva y violenta, o algo así, de los aztecas, ¿no? Ahí hay una construcción, ¿no? que barre con mínimos de acuerdo sobre qué entendemos del pasado. Y esas narraciones a veces tienen construcciones larguísimas que van juntando la hispanidad que mezclan la hispanidad con cierta visión jerárquica de la sociedad, con una noción evangelizadora, constructoras de sentido o lo que fuera. Y esas ideas, como las personas viajan como viaja Ayuso, pero viajan también como cualquiera, ¿no? Hace varios años, en la década del 30, al lado de la Catedral de Montevideo tenía la sede Falange Española. Falange Española era el partido fascista de corte fascista que tenía España, en ese momento bajo la figura fulgurante de José Antonio Primo de Rivera. En esa época vienen dos misiones culturales de Falange. Una de ellas llegan una serie de maestros, hay un maestro
ahora me olvidé el apellido de uno de ellos. Les cuento esto porque esto lo empecé a desandar a partir de una novela que luego les contaré, y estoy trabajando, escribiendo una cosa sobre esto. Me pareció muy interesante, un maestro que viene a Uruguay después de estar en Argentina y forma parte de estas misiones de expandir la cultura. Y es bien interesante. Falange estaba al lado de la catedral, enfrente al Cabildo, en los resabios del casco histórico montevideano, donde uno puede decir, acá está lo que quedó del esplendor de el Imperio Español de ultramar, ¿no? Exactamente, ese virreinato entronizado por las decisiones de Carlos III, ¿no? A finales del siglo XVIII, y ahí en ese corazón de la hispanidad estaba ahí. Este hombre, Gonzalo, que ahora me estoy olvidando el apellido, pero ya me lo recordaré, termina volviendo a España y participa de un acto de instalación de la memoria increíble, ¿ah? Que es el traslado a pie del cadáver de José Antonio Primo de Rivera desde el lugar en el que fue fusilado en Alicante hasta el Escorial, cuando el franquismo le da el lugar de descanso, entre comillas, final, donde están el linaje de los reyes de España, ¿no? Al cual el duque Mussolini le manda una corona forjada en hierro en honor al fundador de Falange, entre otros gestos. Esto surge porque leí hace poco una fantástica novela que súper recomiendo de Cerdá sobre este traslado, se llama Presentes, que son los 11 días y 10 noches de traslado a pulso, a mano, del cadáver de Primo de Rivera, que había sido fusilado el 20 de noviembre del 36. Esa marcha de 467 kilómetros arranca en Alicante 3 años después, a mano, por toda España hasta llegar al Escorial, ¿ah? En un paso de Falange, ¿no? Instituyendo, ¿no?, la noción de la llegada de Primo de Rivera al Escorial, recibido por Franco, ¿no? La apropiación de esa figura, ¿no?, y de esa elaboración. Ahora, lo muy interesante de este asunto, ¿por qué contaba el cuento de este maestro? Porque este maestro va a ser uno de los cronistas de ese pasaje, ¿no? Entonces ven cómo las personas viajan, estas ideas de la hispanidad. ¿Y por qué planteaba lo de la hispanidad? Un año antes de que arrancara la llevada de Primo de Rivera, todavía en tiempos de guerra, en la Catedral de Burgos, Franco hace un velatorio falso. ¿Por qué un velatorio falso, entre comillas? Porque ponen un túmulo funerario sobre la tumba del Cid Campeador, héroe de la Reconquista Española, para homenajear a José Antonio Primo de Rivera, y le hacen un velorio simbólico a José Antonio. Entonces unen esa idea de José Antonio, la hispanidad, la Reconquista, el mundo hispano, la civilización hispana, el imperio español, y luego esa noción del imperio de ultramar con los reyes. Esa es una construcción narrativa, es un cuento. Es un cuento que termina viajando en la noción de hispanidad nuevamente a América, que lleva Isabel Díaz Ayuso, ¿no? En la noción de esa España civilizatoria que siempre está en lucha. Está en lucha contra los moros, está en lucha contra los rojos, está en lucha contra los indígenas, pero siempre está en lucha. Es la lucha de los guerreros. El Cid Campeador peleó con los moros. Bueno, la narración que están construyendo al poner a Primo de Rivera, que Franco se está apropiando de Primo de Rivera, que está colocando la noción del Cid en la Reconquista, que a su vez eso después es elaborado por intelectuales de la época del padre de José Antonio, de Miguel Primo de Rivera, dictador desde el mediado de la década del 20, pero luego también en el franquismo, personajes como Ramiro de Maeztu, construcciones sobre la hispanidad, se van armando una narración donde, de vuelta, acá no importa si River fue campeón del mundo o no fue campeón del mundo, importa cómo construyo yo ese sentido. Y como ven, es una selección deliberada, políticamente orientada de eso, y hecha profesionalmente. Claro. ¿Tá? Entonces los cuentos nos ayudan a entender el presente, porque miran el pasado, porque proyectan una manera de futuro, y son tecnologías de pedagogía política. Digamos que es un collar que se va como enriqueciendo de eslabones del pasado y van conformando una pieza nueva que va a tener un efecto para el presente, construido de palabras, ¿no? Camilo, te hago una propuesta. Hagamos una pausa musical breve y volvemos con más entrevistas luego de la Perdonen canción. Que nos fuimos para arriba, para abajo, pero hablamos de cuentos. Una canción nueva, elegida sin querer y que coincide mucho porque se llama Palabras y es de Jorge Drexler. Vamos a la música y enseguida volvemos.
La gente pasa, pero las palabras quedan. Nueve minutos pasan de las 10:30, 12 grados, la temperatura en Montevideo, según el teléfono está llovinando, hay viento de 7 kilómetros por hora, del sureste más del sur que del este, o sea que no va a haber tanta agua como peste, me parece que deja de llover hoy el mismo, 84% de la humedad y la presión 1014, así que más o menos ahí, miti, no es ni alta ni baja, 0 grados como ¿Lavo yo. la ropa entonces? Sí, y yo ayer. El día de ayer, discúlpeme, profesor. No, lo pasa que no tenemos un programa el martes como para alertar al público. Yo lavé la mitad, lo pasa. Tenía mucha ropa y me queda la otra mitad. Ayer hicimos 2 lavados en casa, nos pareció un exceso. Sí, claro. Ya no sabíamos qué era hacer eso. Sí, no, ya. ¿Cómo era eso? ¿Dónde se ponía jabón? En fin, bueno, muy enganchados con esto que venís trabajando, contando, Camilo, sobre el valor de los cuentos, de relato, de las extremas, de los extremismos. A veces jugamos con esto de que el radical no es extremista, el radical va a la raíz y el extremista va al extremo. A veces el ultra es el que está más allá del altra, es el que está más allá del más allá, digamos. Hay palabras que van como colocando, bueno, tal vez, o definiendo tal vez un escenario contemporáneo, esto de que el reflote de extremismos, de derecha, de ¿cómo ves la pelota? Bueno, lo interesante, elegían la palabra, una discusión sobre palabras después de palabras de Drexler. Las palabras también en el tiempo cambian, en el tiempo se resignifican y también se disputan, ¿no? Y las palabras tienen, o por lo menos las personas que nos dedicamos al trabajo académico, al trabajo de investigación y también a la enseñanza, tenemos un asunto, las cosas que operamos de alguna forma sobre las cosas que nombramos, ¿no? O sea, tampoco es absolutamente neutro la forma en la que decimos cosas sobre las cuestiones, ¿no? Recién tuvimos una discusión en la que no éramos neutros sobre cómo nos acercábamos frente a la afirmación del campeonato mundial de River Plate, ¿no? Eso es un asunto. Y bueno, ¿cómo nombrar a estos actores de las derechas de hoy? Si ultras, si extremas, si radicales, dicen muchas cosas, ¿no? Y no solamente es una clasificación, es una operación sobre el presente. Pero primero hay que preguntarse qué es ser de derecha. Vos sabés que, así... buena pregunta. Pensaba esto de nombrar, ¿no? Ahora enganchar, porque esto de nombrar también habla de lo que... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Pensaba mientras venía para la radio en una palabra, microfascismo. ¿Sabes por qué pensaba en esa palabra? Porque una señora del barrio me dijo que ella en realidad volcaba la basura y no la dejaba en una bolsa adentro del contenedor de la intendencia, porque de esa manera el que iba a buscar no podía encontrar nada, porque todo desperdigado era más difícil. Así no sacan la basura para... ¿Me explico? Hay una preocupación por la limpieza, No estoy diciendo que la gente tire la basura pensando en que otro va a ir a comer ahí, entonces lo voy a dejar ordenadito. Pero en esa reflexión me hizo caer una ficha de una preocupación tan inmediata sobre aquel problema. Y, en fin, pensé en microfascismo. ¿Hay una vida cotidiana cargada de microfascismo? No sé, nunca pensé en la categoría. Creo que sí, que todos los momentos y todos los momentos históricos, todos los procesos ideológicos, todos esos, casi les diría ese espíritu de tiempos que se viven, tienen formas de ser vividos, ¿no? Hay un precioso libro, creo que me puedo equivocar porque hace muchos años que lo vi, sobre la Revolución Francesa, de un francés, de Michel Bouvel, ¿no? que miraba categorías como una cosa era vivir la revolución, otra era vivir bajo la revolución, otra era vivirla, vivir bajo, vivir durante, no necesariamente es lo mismo, son distintas maneras de estar en torno a un fenómeno y tienen que ver con temporalidades, con cosas que todos compartimos, pero después esos círculos de compartir la vivencia o la experiencia de un momento es distinta, ¿no? Y también probablemente hay maneras, nuestra labor es un poco poder construir categorías y ordenar cosas dentro de categorías metodológicamente aceptables, ¿no? Por ejemplo, aprendemos en metodología que una categoría tiene que ser exhaustiva y excluyente, ¿no? Tiene que poder clasificar a todos y a su vez
que cada uno esté en un lugar de esta clasificación. Ahora, muchas veces la realidad es más compleja de lo que nosotros pensamos, ¿no? La vida es más compleja de lo que parece, dice Derecha. Totalmente. De vuelta. Por ejemplo, ustedes no saben, pero cuando nos fuimos al corte seguimos hablando. Y una de las preguntas fue cómo venía la trayectoria de Mussolini. Mussolini viene del Partido Socialista, ¿no? Mussolini se llama Benito por Benito Juárez, ¿no? La trayectoria vital de Benito Mussolini muestra eso, ¿no? Se puede llegar a la izquierda, a la extrema derecha más extrema desde la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a haber tensiones, ¿no? Esto se está viendo nuevamente en Europa, que es los procesos de construcción de visiones rojipardas. ¿Qué es esto? Bueno, me preocupo por la clase obrera, me preocupo por el trabajo, me preocupo por la agenda de la subsistencia, me preocupo por las condiciones materiales. Y después coloco como principal problema no una contradicción de clase, sino una contradicción nacional. Y el asunto es que la migración le está quitando a esta gente el acceso al trabajo. Eso lleva a visiones de chauvinismo de bienestar, ¿no? Y a posibilidades de llegar con una agenda distributiva de izquierda a valores de derecha. ¿Por qué de derecha? Y es un poco la pregunta de qué ordena. ¿Qué distingue izquierda de derecha? Bueno, izquierda y derecha es una categoría históricamente situada, ¿no? Uno, si por ejemplo se hiciera la pregunta, ¿el coronel Latorre era de derecha? Es una pregunta difícil de responder sin cometer anacronismos, ¿no? Entonces uno puede decir, hay derechas cuando hay izquierdas, para empezar, ¿no? Y después hay conceptualizaciones que podemos confiar bastante bien en qué es ser de derecha en términos más genéricos, más abstractos. Bueno, no hay una contraposición. A veces se plantea muy ligeramente esta idea de, bueno, las izquierdas, y hablo de las izquierdas en plural y las derechas en plural, porque creo que nombrar también dice cosas, y me parece que no son hay distintas, y uno va a encontrar, uno dice, bueno, las derechas, las izquierdas promueven igualdades y las derechas libertades. Bueno, eso no es así. La discusión sobre la libertad tiene que ver con si uno es autoritario o no es autoritario, ¿no? O sea, el defensa de la libertad es un asunto de derechas y de izquierdas. Lo que divide derechas e izquierdas es cómo entendemos las igualdades, ¿no? Y pensando en tu vecina y pensando en general en las personas con las que convivimos, cuando las personas creen que las desigualdades son cosas que existen por naturaleza y en las que además de existir por naturaleza es mejor no meterse o no intervenir o intervenir lo menos posible para reducirlas, bueno, salga del closet. Usted es una persona de derecha, que no está mal, porque ese es el otro asunto. Investigar sobre estos asuntos implica la posibilidad de habitar la piel del otro, de comprender la lógica racional del argumento y no hacer necesariamente una construcción moralizante donde uno hace la historia analítica del malo, ¿no? George Mosse, un historiador alemán de familia judía, homosexual, que sobrevive al Holocausto y se dedica el resto de su vida a historiar el nacionalismo alemán y el nazismo, advierte esto a partir de una categoría que es la empatía metodológica, ¿no? ¿Quién más que Mosse no podría haber hecho la historia de la barbarie? Y sin embargo, él opta por habitar y por tratar de comprender esa racionalidad. Bueno, ese es el asunto. Y comprender esa racionalidad después implica elegir palabras. Yo tiendo a no hacer la distinción entre estos. Yo creo que cuando los actores, a ver, yo estoy hablando hoy de derechas porque estudio derechas, ¿ah? Digo esto porque muchas veces cuando uno a veces participa de algún proceso de compartir con la comunidad los temas sobre los que yo voy a veces a algún medio que me invitan a hablar de temas que investigo, ¿no? Me agarran con esto o con el metejón que tengo con Brasil, que es un metejón más de
haber ido mucho, conocer la política, que está ahí seguirla, resolviendo algo... que está resolviéndose. Y, a ver, gran parte de mi llegada a las derechas es porque a mí me interesaban la política internacional, y para entender la política internacional me importaba Brasil, y cuando estaba estudiando Brasil vi la caída de Dilma, y en la caída de Dilma estaban los gérmenes de lo que hoy es esta nueva versión de la derecha brasileña, y por ahí entré. El cuento para y a la hacer misma... El asalto en Plan Alto, ¿no? No se entiende eso si no se entiende el trampismo. Entonces terminé en este mundo, y un día me di cuenta que estaba mirando, también preocupándome por qué había pasado en los 20 y en los 30, porque miraba estos tiempos y decía, pucha, esta década del 20, ¿cómo se parece a los 20 de otra época? ¿No? Realmente el parecido es tremendo, ¿no? Yo a veces juego con una analogía que no es mía, ¿no? Que han hecho otros y que la he usado en clase y todo, ¿no? Esta idea, bueno, los tiempos de una pandemia en el aire, tiempos de tambores de guerra en Rusia, en Oriente Medio, desacreditación de los organismos internacionales, movimientos migratorios, insatisfacción económica, una sociedad que tiene... que piensa que sus hijos van a vivir peor que ellos, y una persona diciéndole, yo soy la política y la antipolítica, y vamos a hacer una transformación que nos va a parar de vuelta. Eso es el 23 de marzo del 19, la pandemia de la gripe española, era la revolución rusa, o sea, y parece ayer, ¿no? Y esas palabras eran las de Mussolini, ¿no? Entonces, también terminé viajando al pasado por el ingreso, por pensar el presente, las preguntas de hoy. Entonces, yo tiendo a pensar que cuando uno estudia estos actores, y a veces me tensionan eso, decir, bueno, ¿y qué pasa con las izquierdas? ¿Y qué pasa con la izquierda? Bueno, yo no estudio las izquierdas, me dedico a estudiar esto, y porque me resulta interesante, creo que hay un problema importante de discusión, y en esa mirada las palabras que se usan no son neutras, ¿no? Por ejemplo, la forma más generalizada que tiene el estudio de estas derechas a nivel global la ha formulado un politólogo neerlandés que se llama Casmude, que tiene un trabajo excelente, es un tremendo trabajo, donde él dice, bueno, hay un gran núcleo que es la ultraderecha, que se divide en dos, y que de un lado están las extremas derechas, que son de alguna forma, por caricaturizar y ir a trazo grueso, esos grupos neonazis que marchan en las calles, y del otro lado está la derecha radical, que juega las elecciones, pero desmontan los principios de la democracia desde adentro, a la Orbán, ¿no? Es muy útil para el análisis politológico, por ejemplo, es decir, bueno, están los que juegan a las elecciones y los que no juegan a las elecciones. Entonces puedo hacer un cuadro y dividir, y de este lado poner a Le Pen, poner a Orbán, poner a Meloni, ¿no? Y de este lado puedo poner, no sé, Núcleo Nacional en España, este tipo de Nueva Resistencia en Brasil, que es un grupo además rojipardo, un tipo de cosas así, ¿está? Pero hay un efecto. A mí me pasó de hacer trabajo de campo en España y entrevistar a la fundación de Vox, la fundación Disenso. Y cuando tuve en una de esas conversaciones, y esto lo cuento porque no estaba dentro del protocolo de la entrevista, fue parte de una conversación posterior, anterior, ellos conocían el trabajo que con un colega español, José Antonio Sanauja, hacemos sobre derechas, y decían, bueno, en términos de la descripción de cómo pensamos es muy fiel, pero nosotros no somos ultraderechistas, nosotros somos derecha radical, ¿no? El concepto de derecha radical a estas derechas le queda cómodo, en el sentido, ¿no? Que decía Alejandro. Claro, para mí hay una discusión que no la hago yo, la hace otra gente, Steven Forti, un historiador italiano, Beatriz Hacha, una socióloga española. Me dicen, bueno, ¿qué diferencia hay entre llevarse puesta la democracia en las calles o desarmarla desde adentro cuando se está? Si el efecto termina yendo en el mismo sentido, ¿no? Como creo que las palabras no son neutras, tiendo a pensar en esto como un gran espacio, ¿no? Que está escorado hacia los bordes más extremos de la derecha, sabiendo que tiene problemas y que después tiene otro problema, que estamos viendo un blanco móvil, ¿no? Estamos viendo algo que está evolucionando, que va cambiando. Por ejemplo, vos hablabas del término fascismo. Habría que tirarle rápido a ese blanco.
Hablaba Alejandro del término fascismo. ¿Qué tenían los fascismos como elemento clásico o distintivo? Los fascismos siempre fueron revolucionarios, a pesar de que cueste pensar esta idea, ¿no? El fascismo buscaba una nueva sociedad, un hombre nuevo, y estoy hablándolo en términos hombres, exogenéricamente pensado también, ¿no? Esta idea hay un historiador, Griffin, por ejemplo, que dice el fascismo es un movimiento que plantea una utopía palingenésica, la construcción de un hombre nuevo, nacionalista y nuevo, ¿no? Y bien dicho, hombre. Y ese futuro, ¿no? Era bien distinto al que uno podía encontrar en estas derechas. Las derechas actuales, hasta hace un tiempo, no eran utópicas. La utopía, Tomás Moro, ¿no? La idea de construir algo que no está, hacia adelante, una lógica de futuro, de tiempo futuro. Bueno, eso no existía en estas derechas, pues estas derechas eran más que nada arcádicas, en el sentido de la Arcadia de Virgilio. Claro. Hubo un lugar en el que éramos felices, nada había sido manchado por la corrupción que viene desde el afuera, no se había degradado esa sociedad y había que volver a ese pasado. Ahora, Peter Thiel de por medio, Nick Land con la Ilustración Oscura, los pensadores de este grupo, ¿no?, de extremistas de derecha más vinculados al pensamiento liberal libertariano, y digo libertariano para no decir libertario porque tiene otro uso histórico, claro, también. Estos nuevos pensadores son, entre otras cosas, consideran a la tecnología, como también lo hizo en su momento el fascismo con el futurismo de Marinetti, esta lógica de la aceleración del tiempo histórico. Ahora sí hay una nueva derecha que piensa el tiempo histórico para adelante, en términos de aceleración temporal, y que construye elementos de futuro a veces un poco apocalípticos, excluyentes, lo que fuera, pero que piensa futuros distintos. Entonces, hasta hace un tiempo, cuando decían, ¿se puede hablar de estas derechas como fascistas? Las actuales decían, no, porque el fascismo era utópico, revolucionario, construía un tiempo histórico hacia adelante, tenía una utopía de este tipo, y estos no la tenían. Sin embargo, ahora esto está cambiando. ¿Quiere decir que se puede usar la categoría? Yo creo que no, porque está diciendo otras cosas. Después está el uso político, que genera y que moviliza la utilización del término fascista. En la batalla de las palabras, digamos. Pero esa batalla de las palabras, a ver, no quiere decir que yo piense que mi trabajo está en una bolsita Ziploc que no se toca con ese mundo, para nada. No puedo ser tan en la Arcadia ni inocente ni tampoco no puedo vender eso. Eso no pasa ningún. Pero yo no estoy produciendo para el debate. Capaz que si fuera un asesor político no tendría estas salvedades del uso de los términos, porque claro, hay una movilización emotiva sobre la idea de fascismo, ¿no? Que además es mucho más grande que la de la izquierda. Y decirle a alguien izquierdista no es tan agresivo como decirle a alguien fascista. Depende en qué sociedades. Bueno, seguramente. Y depende en qué momentos, ¿no? Ahí de vuelta la importancia de la historicidad en la que esas palabras tienen sentido, ¿no? Hay palabras que para nosotros hoy son lo más normales y que en su momento eran asociadas a cosas horrorosas, ¿no? Si uno piensa el lenguaje político del siglo XIX, por ejemplo, en este propio país, hay palabras que remitían al caos, al desorden, ¿no? Y la mente humana está preparada para la seguridad, para tratar de encontrar certezas. Entonces, las evocaciones, llenar de sentido las palabras es una operación política hiper importante, volviendo a la idea inicial de los cuentos, y si habrá que disputar los cuentos, y si habrá que disputar las narraciones, y si habrá que pensar lo que nuestros niños y niñas ven como narraciones y como cuentos. Padres, madres, personas a cargo de niños, por favor, miren lo que sus hijos ven en YouTube. Las narrativas pobladas de un montón de valoraciones políticas, muchas de ellas muy complicadas, que se difunden por YouTube en cosas que nuestros hijos e hijas ven, es terrible.
Bueno, vale el mensaje sin lugar a dudas. Yo te iba a decir que apaguen la tele, pero claro, se me cayó la cédula cuando dije apaguen la tele. Claro, estoy muy antiguo, en fin. ¿No? Así que la tele no se preocupen, de pronto es el teléfono. Mire la tele, diría uno. Mire la tele, hablando de vuelva a los 80. De lo local, digamos. El otro día hablábamos, antes mirábamos televisión y eso era socializado porque vos después al otro día te encontrabas con él y había visto lo mismo que vos. Ahora eso empieza a estar en el terreno casi imposible, ¿no? Archipiélago de... íbamos a la escuela y todavía habíamos visto Pibelandia, yo qué sé, no sé. Ve invasión extraterrestre. Pibelandia, profesor. Bueno, estoy un poco viejo. Ve invasión extraterrestre. ¿Verdad? Estamos más cerca. Invasión extraterrestre, por ejemplo. Pero sí, claro. Sí, habrá que tener cuidado con la televisión, en fin. Consumo responsable. Consumo responsable. Agradecemos profundamente esta participación en A Pie de Página. Invitado como siempre, tenemos que cortar obligatoriamente porque tenemos un programa que viene después. En realidad lo que iba a decir era: apague la tele y prenda la radio, prenda la Uniradio y miren YouTube a la Uniradio. Ahí hay cosas valiosas. Es un espacio, digamos, de doble mano, ¿verdad? Uno puede encontrar cosas valiosas también, así que lo que hay que tener es la capacidad para tener cuidado de no caer en las trampas del... Es como lo que uno lee y todo, no solamente es el audiovisual. La hay disputa todo, política de la vida. Profesor, nos vamos a ir, tenemos la fiesta de la nostalgia, la noche de nostalgia el 24. A Pie de Página no va a mirar para el costado en esa noche tan uruguaya, que un poco eclipsa la marcha del filtro, ¿no? Sí, yo desde el momento en que se creó esta fiesta de nostalgia imagino digamos la otra situación, ¿verdad? Aquella noche que siempre recordaremos, en fin, que para eso también va a haber una marcha, nada, no quiero dejar de recordar la doble fecha. Me pasa lo mismo con el golpe de Estado en Chile y lo de las Torres Gemelas, ¿no? Una fecha emblemática que otra se le superpone como arriba y la eclipsa, le tapa ahí. Me parece que es importante, hablando de los cuentos y hablando de la memoria, de recordar el pasado para construir el presente. En ese marco de nostalgia elegí una canción que a usted seguramente le va a tocar el corazón, porque esto es año 88, noviembre creo que era, Teatro de Verano. Los fabulosos Cadillacs se presentaban en vivo y daban una muestra de un ska en español, porque hasta ahí lo que teníamos era los Madness. Yo en esa época solo escuchaba canto popular. Claro, flauta, profesor, pero usted se perdió la... Bueno, para los nostalgiosos, no como Ventura, pero con algo de ska en las venas, los fabulosos Cadillacs. Nos vemos el próximo jueves, profesor. Vamos arriba. De acá afuera.